Dicen que el silencio de Hernán Bermúdez Requena ahora sí ya tiene fecha de caducidad. Después de 6 meses en prisión sin decir una sola palabra, su vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada lo hunde como nunca imaginó. Hasta donde hemos logrado saber en Tabasco, se están dando las condiciones para que finalmente Hernán Bermúdez acepte convertirse en testigo colaborador de las autoridades. El exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández sabe que una condena por desaparición forzada lo obligaría a permanecer en prisión de por vida. De que estamos ante el primer caso de un secretario de Seguridad Pública durante la 4T que sirvió como un jefe criminal. Entonces, aquí se corrobora lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que Hernán Bermúdez es el García Luna de la 4T. Fueron los familiares de la víctima, que sigue sin aparecer, los que reunieron las pruebas para inculpar al consentido de Adán Augusto López. Aseguran que la víctima asistió a una reunión con Hernán Bermúdez en la Secretaría de Seguridad y que al negarse a entrar a la barredora, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, nunca más lo volvieron a ver. En esa reunión estuvieron presentes además varios policías que hoy también son acusados de desaparición forzosa. La familia empezó a investigar, la familia logró conjuntar evidencias como videos que la persona esta sale de Seguridad Pública y lo van siguiendo y lo desaparecen. Durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, las desapariciones forzadas, aquellas donde está involucrada algún tipo de autoridad, se empezaron a disparar de manera alarmante. Hasta el momento, no hay una acusación formal contra el consentido de Palenque, pero en Tabasco saben que la protección divina de Adán Augusto también tiene fecha de caducidad. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Y la Fiscalía General de la República decidió finalmente, como lo dijimos, que así sucedería desde el día 1, que el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos, no hay responsables, ni los administradores, ni los contratistas, ni el diseño de la vía. La única culpa fue del conductor y otros 2 trabajadores. Todas las denuncias que se presentaron desde antes del accidente y después del accidente fueron ignoradas, incluyendo, por supuesto, la de los contratistas relacionados con los hijos del expresidente López Obrador. La Fiscalía General de la República recargó todo el peso de la ley en contra de los 3 operadores del ferrocarril de la línea Z del tren interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Emilio N., Felipe N. y Ricardo N. fueron vinculados a proceso por lesiones culposas y homicidio de 14 pasajeros. No hay más culpables que ellos. El que supervisó la obra fue exonerado por la FGR a pesar de las irregularidades reportadas desde que inició este proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador. Irregularidades como pagos por obras no realizadas y hasta la colocación de menos balasto de lo recomendado en la vía férrea. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías cometidas por 3 empresas que además fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República. Se trata de Dani Ferrotools, así como Comsa y Grupo Constructor Diamante, quienes colocaron casi 200 metros cúbicos menos de balasto recomendado. El tren interoceánico prometió desarrollo, pero después del accidente está parado. En sus vías corre la corrupción. En 2024, López Obrador anunció que su hijo Gonzalo supervisaría la megaobra. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Y lo primero que hizo Bobby fue darle el millonario negocio del balasto, que daría estabilidad al tren interoceánico a su amigo Amílcar Olán. Y Amílcar es amigo de Andy López Beltrán. Todo quedó en familia, el negocio y la millonaria ganancia.
Pero como toda la información del accidente está reservada durante 5 años, nadie sabe ni sabrá todo lo que hay detrás de este oscuro negocio. Lo único cierto es que ya se le dio carpetazo al asunto y todo fue adjudicado al error humano, los operadores. Federico Anaya, Azteca Noticias. Y en otra obra faraónica, el Tren Maya, se denunció el hundimiento de pilotes en una zona construida por la empresa Indy, que también construyó el tramo de Izamal, donde se descarriló hace meses ya el Tren Maya. El proyecto del Tren Maya, una de las obras faraónicas del gobierno federal, vuelve a estar en el centro de la controversia. Ahora por posibles hundimientos en los pilotes que sostienen las vías, específicamente en el tramo Tulum-Playa del Carmen. El equipo de Azteca Noticias vino a constatar que en efecto se están realizando labores de refuerzo para salvar a estos pilotos que se están hundiendo en esta zona. A través de tomas aéreas captadas con dron, se observa cómo personal trabaja en el refuerzo de la estructura, utilizando soportes metálicos para estabilizar los pilotes. Estos trabajos apuntan a posibles afectaciones en la base que sostiene las vías del tren. Esta situación salió a la luz tras la difusión de las imágenes del ingeniero Wilbert Esquivel, quien documentó el aparente hundimiento en la zona. Tras esto, nuestro equipo intentó acceder al punto para realizar un registro más detallado. Sin embargo, todas las vías de acceso se encontraban bloqueadas. Durante nuestra cobertura incluso, el equipo de Azteca Noticias recibió amenazas de personas que se encontraban en el lugar, lo que impidió continuar con la documentación en campo. Es la primera y última vez que vuelven a meter el dron. Así va a ser. Porque no respondo. Mientras tanto, las imágenes muestran que lejos de estar completamente consolidada, esta obra es una bomba de tiempo. Giovanni Zamora, Azteca Noticias. Bueno, sí, a estos, el accidente, los accidentes, lo que se ve en la construcción del Tren Maya, lo que hemos visto en el descarrilamiento del interoceánico, lo que había ocurrido ya en Izamal en el Tren Maya, le sumamos lo que sucedió ayer con el incendio en Dos Bocas y los problemas que tienen todas estas grandes obras que se construyeron el sexenio pasado. Hay que ir inevitablemente a la dilapidación de los recursos. Cuando esta misma semana se aprobó en el Congreso esta ley de fomento a la inversión que dice que se van a utilizar recursos de las AFORES para obras de infraestructura, hay que pedir por lo menos que las obras de infraestructura estén realizadas en tiempo, en forma, con contratos transparentes, en situaciones transparentes, que cuando ocurran accidentes como lo que sucedió ayer en Dos Bocas o lo que sucedió allá el 28 de diciembre en el interoceánico, por lo menos que se explique. Eso no se hace. Vamos a otro tema. Aquí le hemos contado desde hace años de los fraudes inmobiliarios que se realizan en Puerto Vallarta, en Nuevo Vallarta, que incluso han resultado ya en sanciones y castigos muy duros del Departamento del Tesoro estadounidense. Ahora un tribunal del Distrito de Columbia, la Unión Americana, sancionó al gobierno de México a pagar $47 millones a la empresa canadiense León por haber permitido esos fraudes inmobiliarios, incluyendo decisiones del juzgado 9 de Jalisco, que desprotegió a los inversionistas de León y evitó que pudieran proteger su patrimonio. Bueno, y al mismo tiempo, otro juzgado, pero de Nayarit, desechó la apelación que había recibido otra de las víctimas de estos fraudes, el empresario Eduardo Valencia, y lo condenó incluso a 9 años de prisión después de haberlo despojado de sus propiedades. Un abuso insostenible. El martes 7 de abril, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en Estados Unidos confirmó un laudo arbitral que obliga a México a pagar $47 millones a la empresa canadiense Lion Mexico Consolidated LP. El tribunal determinó que México incurrió en una denegación de justicia y violó sus obligaciones de protección a la inversión extranjera bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado TLC, anterior al TEMEC. El litigio comenzó en 2015 luego de la cancelación fraudulenta de hipotecas y pagarés en tribunales de Jalisco, que servían como garantía para préstamos de inversión inmobiliaria
realizados por la firma canadiense. La resolución desestimó el intento de México por anular la decisión previa del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por lo que además de los 47 millones por daños, México deberá cubrir intereses compuestos y aproximadamente 2.3 millones de dólares adicionales por costas procesales y gastos de defensa. El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones describe que todo comenzó con préstamos por cerca de 32.8 millones de dólares hechos por Lion en 2007 a empresas relacionadas con Héctor Cárdenas y respaldados por hipotecas en Nayarit y Jalisco. Después, según ese mismo fallo, vino lo que el tribunal llamó un complejo esquema de fraude judicial, en el que se identificaron domicilios falsos para notificar su nación de identidad y una maniobra para arrebatarle a Lion la protección de sus garantías. Lo cierto es que estos no son casos aislados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha documentado y sancionado redes de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación, lo que revela que en esa zona el negocio inmobiliario y turístico lleva años conviviendo con esquemas de engaño, despojo y dinero sucio. En Azteca Noticias le hemos informado que en la franja más lucrativa del Pacífico mexicano, entre Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el negocio inmobiliario no solo ha dejado postales de lujo, también ha dejado un sinfín de juicios, despojos, fraudes y víctimas. Esas historias no solo están escritas en denuncias periodísticas o en expedientes locales, ya le está costando millones de dólares al Estado mexicano. Y mientras ese golpe internacional exhibe a México, en Nayarit se concretó otro revés, a todas luces ilegal, contra el empresario Eduardo Valencia. El 31 de marzo de 2026, una jueza en Tepic condenó al empresario a 9 años de prisión por un supuesto fraude específico en el caso del condominio Flamingos Aqua en Nuevo Vallarta. La sentencia señala que los inmuebles fueron entregados con calidad inferior a la pactada. Sin embargo, de acuerdo con el empresario, la jueza ignoró un hecho notorio que puso a su disposición, en el que se concluyó con el mismo material probatorio, objeto del delito y asesores jurídicos, acusado y acusaciones. No se acreditaba el fraude específico que me imputaban. Eduardo Valencia denuncia que la juzgadora amplió la acusación del MP. Modificó sustancialmente el texto del primer elemento del cuerpo del delito. Se fundó en pruebas no incorporadas al juicio o declaradas sin valor en el mismo, entre otras anomalías. Cabe aclarar que el nombramiento de la jueza Clara Janet García Chacón en 2025 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que el proceso de selección de jueces del Fuero Común en Nayarit fue por decisión del gobernador Miguel Ángel Navarro, quien no habría garantizado la independencia e imparcialidad a los jueces. Esta es tan solo un episodio más de un caso que desde 2011 ha estado lleno de anomalías y abusos de poder. Desde ese año, el empresario Eduardo Valencia comenzó a ser extorsionado, entre otros por el entonces fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, apodado El Diablo, quien se declaró culpable en 2019 de cargos de distribución internacional de drogas en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, tras ser acusado de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Beitia amenazó a Valencia para que le entregara su desarrollo Flamingos Aqua, con valor de 250 millones de dólares. Al negarse, le giraron órdenes de aprehensión, tomaron por asalto el complejo y comenzó un fraude procesal falsificando su firma para adjudicárselo. En 2013 se consuma el fraude despojándolo de dicho desarrollo. Posteriormente fue encarcelado en Nayarit, donde denuncia fue tratado inhumanamente con torturas e intento de homicidio. ¿Y recuerda usted el caso del avión iraní que aterrizaba con miembros de la Guardia Revolucionaria de ese país y
personajes venezolanos en el aeropuerto de Querétaro y que terminó siendo detenido en Argentina y decomisado por Estados Unidos, pues bien, ahora otra historia confluye en el mismo aeropuerto. El periodista Héctor de Mauleón investigó los decomisos de droga que se reiteran en ese aeropuerto, todos altamente sospechosos. Un patrón recurrente en el aeropuerto de Querétaro comenzó a llamar la atención de las autoridades. Cargamentos de marihuana, LSD, metanfetaminas, cocaína y fentanilo fueron detectados por medio de binomios caninos y el uso de rayos X desde 2022. La droga era ocultada en paquetes de mensajería almacenados en una bodega. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, la terminal se ha convertido en un punto clave para el envío de drogas fuera del país. Estos decomisos superan los 200 millones de pesos, sin embargo no reportan detenciones. Durante estos años, el discurso de la Fiscalía General de la República ha sido el mismo, que se hará el rastreo de las guías de envío para identificar tanto a los remitentes como a las posibles redes de distribución. Sin embargo, no hay avances. Tan solo el 6 de enero de este año se habían descubierto 537 dosis de marihuana, 1.559 vapeadores con extracto de cannabis y 104 dulces que contenían esta misma sustancia. La falta de estrategia y atención permite que los envíos continúen, debido a que no hay grandes operativos ni decomisos. Se trata de aseguramientos hormiga, esquema que deja más preguntas sobre cuántos envíos logran evadir los controles. Y aunque está bajo vigilancia de la Guardia Nacional, el tráfico de sustancias no solo busca que la mercancía llegue al norte del país, sino que conecte con el aeropuerto internacional. Y es que las terminales mexicanas son el atractivo, no solo de cárteles, sino también de dictaduras. En lo que va de este 2026, 3 gobiernos aliados han entrado en crisis: Venezuela, Cuba e Irán. México ha sido muy cercano a estos 3 gobiernos, pero más allá de la relación con Cuba, lo que inquieta en Washington es la establecida con Venezuela e Irán, y la relación de estos con grupos como Hamas y Hezbollah. Entre los casos que revelan la relación del gobierno morenista con estos países, hay 2 que siguen sin respuesta. Una de ellos es el intento de atentado organizado por la Guardia Revolucionaria iraní contra la Embajada de Israel a finales de 2024. Ataque que se frustró por los trabajos de inteligencia de Estados Unidos, Israel y México. La información que me dieron es que fue desbaratado, fue frustrado este intento de atentar en contra de mi persona, y que puedo estar tranquila y segura que las cosas están bajo control. El atentado se coordinó desde Teherán a través de la Unidad 11.000 de la Fuerza Quds, una división especializada en operaciones encubiertas fuera del territorio iraní. Otro caso es el del Boeing 747-300M, avión que fue propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, pero cuando fue sancionada por fomentar actos terroristas, se transfirió a la venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa. Antes de su último viaje en 2022, el avión iraní-venezolano estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo por qué ni qué carga depositó y transportó. Su destino era Buenos Aires, en Argentina. De los 20 tripulantes, 8 eran de la Guardia Revolucionaria iraní. Reportes indicaron que el avión no tuvo control alguno durante los días que estuvo en Querétaro. Supuestamente recibió una carta de autopartes y partió hacia Argentina, donde fue detenido por una orden de incautación de Estados Unidos. La aeronave debió ser retenida en México, debido a que estaba boletinada por autoridades aeronáuticas y por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, que elabora un listado de personas y empresas con las cuales está prohibido operar, basada en lo que considera una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana. La Guardia Revolucionaria iraní y su grupo de élite llamado Fuerza Quds son considerados agentes terroristas por los atentados que han cometido en distintas partes del mundo. Al reconstruir el itinerario de vuelo, se supo que antes de volar de Querétaro a Buenos Aires, estuvo 5 veces en Caracas, 4 en Teherán, capital de Irán, 2 en Ciudad del Este, en la triple frontera en Paraguay, y 2 en Belgrado, Serbia, 1 en Moscú y otras 2 en Querétaro. A finales de 2025, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio denunció la presencia de Irán y del partido milicia libanés Hezbollah en países de América Latina, específicamente en Venezuela, lo que supone un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que pone en la mira a México como facilitador de nuestro espacio territorial para que estas dictaduras y grupos criminales realicen actividades que no solo afectan a Estados Unidos, sino que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los mexicanos.
Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver una serie policial durísima. Harry Hole se llama, un frenético thriller noruego basado en una de las novelas de John Nesbo, que sigue a un detective brillante, atormentado, alcohólico con métodos muy poco ortodoxos, que lucha contra un asesino, una serie de asesinos en serie, mientras lidia también con sus demonios internos. El noruego Nesbo, que es un extraordinario contador de este tipo de historias, es un éxito a nivel mundial y están en la serie muy bien plasmadas. Es diferente, muy diferente a lo que solemos ver en las series policiales estadounidenses. Es excelente. Las series son muy elusivos. He matado. Y volveré a matar. ¿Cómo estás? En escala del 9 al 10, 9. Sí, es posible que tengan a un homicida lunático suelto por las calles. Todos son sospechosos. No tolero la corrupción en el cuerpo de policía. ¿Qué oír? Bueno, muchos han ido a escuchar, a ver y escuchar a AC/DC en los conciertos de la Ciudad de México y sus presentaciones en vivo siempre son electrizantes. Para mi gusto son fantásticos en vivo, en disco creo que pierden bastante. Pero le vamos a recomendar otra cosa, no le vamos a recomendar a AC/DC para el fin de semana, porque si no puede quedar un poco alterado. Le vamos a recomendar a la cantante de jazz Candice Spring con el disco Lady in Satin, un disco muy bello con muchos temas de jazz clásico, ideal para disfrutar en un fin de semana, si usted quiere estar relajado después de haber ido a escuchar a AC/DC. ¿Qué leer? Un libro que siempre me recomienda el maestro Raúl Quintanilla y que la verdad lo acabo de leer. Se llama Homero, la Ilíada, de Alessandro Barico, este extraordinario escritor que es Alessandro Barico, que relee y reescribe la Ilíada de Homero, construyendo con el material original un concierto de 21 voces con los personajes homéricos que son llamados, cada uno de ellos es muy interesante cómo está construido, son llamados a escena para relatar con una voz cercanísima a nosotros, a un lenguaje actual, su historia de pasiones y de sangre, su guerra, su aventura, su entrañable historia que termina siendo, en la voz de Alessandro Barico, Viviana, muy contemporánea. Pues ahí están las recomendaciones de este fin de semana. Tengo un fin de semana espectacular. Y Jorge, el domingo es tu cumpleaños, así que muchas felicidades. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana y, por supuesto, nos vemos aquí el próximo lunes a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.